La clase comienza a ser grabada en este momento. Vamos a retomar un poquito lo de la clase pasada del modelo 1. Aquí tenemos el Excel. Este es el apoyo de la clase de hoy día, del día 18 de junio. Acá en esta pestaña, que les voy a subir también mañana, aparece el modelo número 1. ¿Ya? Y en esta pestaña va a estar el modelo número 2. Es súper importante, como la prueba la tenemos el próximo jueves, es fundamental que yo les suba, ojalá mañana antes del mediodía, esta clase de hoy con el Excel de apoyo al aula. De modo que ustedes puedan ya mañana en la tarde poder acceder a la grabación y revisar la clase sin problema, ¿no? Para que puedan también el fin de semana puedan ir repasando. En este modelo número 2 que aparece acá, ¿ya? Recordemos un poquito. Fíjense la identidad macro que aparece acá, que es la que siempre hemos estado viendo desde la primera materia hasta el día de hoy. La identidad macro dice que en la economía, cuando está en equilibrio, la renta o producto debe ser igual a la demanda agregada, ¿cierto? Y hasta el modelo número 1, la demanda agregada, como el modelo número 1 involucra una economía cerrada, privada, sin presencia de gobierno, existen solo dos componentes en el gasto agregado. ¿Me copian todos, sí? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Perfecto. Profe, se escucha un poco cortado su audio, parece, o no sé si es el mío. Sí, no, Parece debe que ser no, el mío porque porque me mandó mi una compañero señal. igual. Ya, Parece que me la mandó lluvia. una señal de que hay internet débil en mi señal. Ah, ya, profe. Ahora se sigue escuchando entrecortado. No, ahora se escucha mejor, profe. Ahora se escucha mejor. Muy bien. Sí. Bien, en el modelo número 1 teníamos en la demanda agregada dos componentes de gasto, el consumo de las familias y la inversión privada de las empresas. En este modelo 2 vamos a considerar una economía siempre cerrada, privada, pero además con presencia de gobierno, es decir, le vamos a incorporar los componentes asociados al gobierno. Fíjense que la identidad macro, que la tenemos acá, tenemos tres componentes del gobierno, los cuales se han destacado con rojo. Vamos aquí al lado derecho y veamos cada uno de estos componentes. Vamos a incorporar G, que sería el gasto del gobierno. Y ahí falta agregar gasto del gobierno. Las transferencias que efectúa el gobierno, que también, como lo vimos en la primera materia, las transferencias son desembolsos que realiza el ente fiscal, ¿ya? Y por el cual no percibe nada a cambio, como por ejemplo los bonos, ¿ya? Que realiza el sector privado. Lo vamos a designar con la letra TR. Y los impuestos, que va a ser con la letra T, vamos a establecer un supuesto que los impuestos T serán solamente inducidos por la renta. Por eso aparece un T igual T por I. Lo voy a señalar acá. Fíjense, ese va a ser el supuesto para este modelo. Los impuestos T van a ser igual a T por I, siendo T la tasa impositiva. Supongamos que la tasa impositiva fuese del 20%. Entonces, el 20% por la renta, ¿ya? Vale decir, la recaudación tributaria vía impuestos por parte del gobierno va a ser básicamente la renta que hay en la economía multiplicada o ponderada por la tasa impositiva. Esos son los ingresos del gobierno. Por lo tanto, tenemos tres componentes como presencia del gobierno. De modo que nuestra identidad macro se ve modificada de la siguiente forma. Veamos, la demanda agregada como componente de gasto, tenemos el consumo de las familias, la inversión de las empresas, más
el desembolso, el gasto agregado que hace el gobierno, que es G. Por el lado izquierdo vemos que a qué se destina la renta en la economía. Veamos, son flujos de salidas. Cuando nosotros consideramos flujos de salida, es decir, a qué destina la economía sus ingresos, el primer flujo de salida que tenemos de los ingresos va a ser el consumo, el gasto en consumo. O sea, buena parte de los ingresos se destinan a consumo en la economía. Parte de los ingresos también en la economía se destinan al ahorro. Y fíjense acá, aparece un cuarto componente al lado derecho. ¿A qué se destina ahora que hay presencia de gobierno con respecto a los ingresos? Parte de los ingresos de la economía se destinan a pagar impuestos. Entonces tenemos tres componentes de gasto. Gasto en consumo, el desembolso que realiza la economía de sus ingresos para ahorro y el desembolso de los ingresos para el pago de impuestos. Y aparece este componente que es transferencia, fíjense, con signo negativo. O sea, no está sumando los componentes a los cuales se destina el ingreso. ¿Por qué? Lo voy a escribir acá. Fíjense que el ingreso en la economía se destina como flujo de salida a consumo, ahorro y al pago de impuestos. Pero, voy a colocar acá arriba, las transferencias no es un flujo de salida para las familias. ¿Por qué? Profe, está pegado.
¿Se escucha ahora, chicos? ¿No? Ahora sí. profe. Ah, menos mal. Me costó restablecer la conexión, disculpen. Estamos todos ok, ¿cierto? Volviendo al Excel. Bien, habíamos dicho que teníamos la presencia del gobierno a través de gasto público, transferencias e impuestos, ¿cierto? Y estaba señalando de que aquí, al lado izquierdo, aparecen tres componentes sumandos, que son el consumo, el ahorro y los impuestos. ¿Por qué? Porque esos tres componentes, consumo, ahorro e impuestos, son flujos de salida en la economía. Es decir, ¿a qué se destina el ingreso de la economía? Al consumo, al ahorro y al pago de impuestos. Pero el concepto de transferencia aparece con signo negativo, es decir, resta. ¿Por qué? Porque no es un componente de salida, sino que es más bien un componente de ingreso. Para las familias representa, de alguna manera, los bonos un ingreso para estas. Por eso es que no se suma, sino que se resta. Parece que tenemos fallas todavía, se escucha entrecortada mi voz. Jaime, ¿se escucha bien? Sí, yo lo escucho bien, pero parece que algunas compañeras no, o una. Ya. Bien, vamos a continuar esperando que me puedan todos escuchar bien. Bien. El consumo, a ver, un segundito, voy a verificar si se está grabando o no. Sí, profe, sale grabando aquí. Al Sí, menos. aparece Sí, debe estar grabando. grabando usted. Sí, sale Muy grabando bien, ahí. perfecto. Gracias. Bien, entonces, los componentes de la demanda agregada son tres: consumo, inversión y gasto público, y los componentes de la renta son cuatro. ¿Ya? Ya vimos por qué motivo las transferencias aparecen restando, porque no es un flujo de salida. El flujo de salida de la renta son tres componentes: el consumo, el ahorro y el pago de impuestos. Por lo tanto, como son Profe, flujos de salida, se suman. una consulta, no Sí, caché muy bien por qué las transferencias sí, no tiene están razón. restando en la función. Yo creo que Justo con no. todo el tema de la falta de la conexión, yo creo que lo mueve a uno a no poder comprender bien. Lo voy a repetir de todas maneras. Sí, Un segundo. profe, justo se me cortó. Perfecto. Gracias. Bien, habíamos dicho, muy amable, habíamos dicho que la identidad macro, que es renta o producto, debe ser igual a la demanda agregada. En este momento, en este modelo, tenemos, además del consumo y de la inversión, un nuevo componente en la demanda agregada, que sería el gasto público. ¿Ya? Por lo tanto, estos tres son los nuevos componentes de la demanda agregada en este modelo 2. Respecto a la renta, aparecen cuatro componentes. El primer componente de la renta como flujo de salida, recordemos que los flujos de salida de la renta se tienen que sumar. Lo que no es flujo de salida se resta. Los tres flujos de salida son, por parte de las familias, la renta, las familias la destinan al consumo y al ahorro. Y ahora, un nuevo flujo de salida de las familias, que hay presencia de gobierno, es para el pago de impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, la renta se destina a pago de gastos en consumo, se destina al ahorro y se destina al pago de impuestos. Por eso entonces esos tres componentes acá los sumamos. Pero las transferencias no se suman porque no es un componente de salida, sino que para la familia se transforma en un componente de ingreso, ¿ya? Es un flujo de ingreso, una inyección. Por lo tanto,
las transferencias, que son los bonos que reciben las familias, además del ingreso, son flujos de inyección para estas. De modo que todo lo que es inyección no tiene que ir sumando, sino que se va restando. Específicamente las transferencias se restan. ¿Ya? Ahora, si eliminamos en ambos lados de la ecuación el consumo, porque el componente consumo es el mismo en ambos lados, por lo tanto lo eliminamos, se nos van, matemáticamente hablando, nos va a quedar al lado izquierdo ahorro menos transferencias más impuestos. Y al lado derecho nos va a quedar inversión y gasto público. Ahora hacemos un arreglo. Todo lo que está con rojo lo vamos a dejar al lado derecho. Es decir, si al lado derecho tenemos gasto público, vamos a pasar las transferencias que están al lado izquierdo restando, las vamos a pasar sumando al gasto público. Y los impuestos que al lado izquierdo están sumando, pasan al lado derecho restando. A su vez, la inversión al lado derecho es un componente del sector privado, por lo tanto lo vamos a pasar con signo negativo hacia el lado izquierdo. Y así nos va a quedar la identidad macro de la siguiente forma. Nos va a quedar ahorro menos inversión, que ese sería el sector privado, y eso es igual, en equilibrio, al sector público, que sería el gasto público, más transferencias, menos impuestos. Y así, en este modelo, nos va a quedar esta fórmula de la identidad macro. Sigamos desarrollando esta identidad macro. En el modelo 1, si vamos comparando con el modelo 2, la renta es igual a la renta disponible. ¿Por qué? Porque todo lo que perciben las familias se transforma en ingreso disponible. Pero en este modelo 2, el ingreso disponible ya no es igual a la renta. Fíjense, sufre una modificación el ingreso disponible. ¿Por qué? Si consideramos la renta disponible de las familias, esta va a ser igual a la renta que perciben, es decir, si vemos las liquidaciones de sueldo de los componentes de los hogares, vamos a tener que dentro de su renta, esta se va a ver modificada. ¿Por qué? Porque se les va a sumar a las familias, a su renta, lo que perciben además como bonos. Por lo tanto, la renta se le deben sumar las transferencias. Pero ahora las familias... Profe, se le cortó. Ufa. Sí. Quedó que se le va a sumar y ahí quedó. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Ahora se escucha bien, Jennifer? ¿Se escucha Profe, bien se ahora? pegó de nuevo. Ahora sí. Ya. Me manda una señal acá en mi computador. Me dice señal de internet inestable. Eso significa obviamente el motivo por el cual se está pegando. Me avisan, por favor, en el momento en que se escucha entrecortado, por favor. Decíamos que la renta disponible es de la familia, estamos hablando. La renta disponible es la renta que perciben más los ingresos que perciben las familias por concepto de bonos, menos T por I, que sería el pago de impuestos. Por lo tanto, si a este componente renta le sumamos las transferencias y le restamos el pago de impuestos, nos va a quedar el ingreso disponible para el consumo de la familia. ¿Ya? De modo que la función de consumo que habíamos visto nosotros en el modelo 1 se va a ver modificada. En el modelo 1 decíamos que el consumo era el consumo autónomo más C por I, pero ahora será C por la renta disponible, considerando que la renta disponible es la sumatoria y resta de transferencias, renta menos impuestos. Vamos a reemplazar entonces este componente de ingreso disponible en esta ecuación. Nos va a quedar que el consumo es igual al consumo autónomo más C por la renta disponible, pero la renta disponible es, paréntesis, renta más transferencias menos T por I. ¿Bien? Estamos haciendo un juego algebraico.
Fíjense ahora que vamos a ponderar o vamos a multiplicar esa propensión marginal a consumir que está aquí, C minúscula, por cada uno de los tres componentes que están dentro del paréntesis. Bajamos el consumo autónomo y vamos a tener más C por I, que ahí está, más C por TR, que ahí está, menos, ese más y menos me va a quedar menos, C por T por I. ¿Ya? Entonces, ahí hemos multiplicado la propensión marginal a consumir por cada uno de los tres términos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, la función de consumo se va viendo modificada de a poco desde el punto de vista matemático. Más abajo, consumo es igual a consumo autónomo, más CTR, más C por I, menos C, T por I. ¿Ya? Hemos hecho un acomodo de ese término, lo pasamos acá. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a factorizar. Básicamente vamos a factorizar este componente C por I y CT por I. Esos dos componentes tienen dos términos en común. ¿Ya? C por I, y acá en el término que está al final, C por I también. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es factorizar C y Y. Primer término queda igual, que es el consumo autónomo. Segundo término, más CTR queda igual. Pero el tercer término y cuarto lo vamos a factorizar por C y por Y. ¿Se fijan? Entonces me va a quedar la función de consumo, que es igual al consumo autónomo más CTR, que es la parte inducida al consumo de las transferencias, más C factor de 1 menos T por Y. ¿Ya? El concepto CTR significa que del consumo de las familias, la parte que estas familias destinan de su ingreso a las transferencias, matemáticamente se designa por CTR. Es aquella fracción del consumo que las familias destinan, ¿ya? Producto de las transferencias recibidas, la destinan al consumo. ¿Ya? Bien. Esta es mi función de consumo ahora. Volvamos a la demanda agregada. La demanda agregada, ahora en este modelo 3, es consumo más inversión más gasto público. Vamos desarrollando cada uno de los tres. Renta, al lado izquierdo, es igual a consumo. Pero fíjense que el consumo es toda esta ecuación que está acá. De modo que todo esto que está aquí, lo vamos a llevar aquí abajo. Y me queda consumo autónomo más CTR más C factor de 1 menos T por Y, más, todo eso es consumo, fíjense, todo eso es consumo. A eso le tenemos que sumar la inversión y le tenemos que sumar el gasto público. Pero ojo, en este modelo vamos a establecer como supuesto, además de que el consumo es autónomo y la inversión es autónoma, vamos a considerar también que el gasto público es autónomo, es decir, no depende de la renta. ¿Ya? La decisión del gobierno de aumentar el gasto público o de establecer un cierto monto de gasto público para un año determinado es una decisión que se le denomina de política fiscal. Es decir, por el hecho de que en la economía haya un mayor ingreso o un menor ingreso, no va a significar que el gobierno aumente su gasto público o lo disminuya. No. El gasto público es independiente, es decir, no está afectado por la renta en la economía, sino que son decisiones de política fiscal del gobierno. ¿Ya? Por eso es que dejamos que el gasto público sea autónomo. ¿Ya? Así lo hemos establecido. Por lo tanto, fíjense que hay 4 componentes dentro de la demanda agregada que tienen una rayita arriba de color azul, y eso significa que esos componentes con la rayita son autónomos. Es decir, que el consumo, parte del consumo de las familias, es autónomo.
Me parece que se escucha entrecortado nuevamente. ¿O ahora se escucha bien? No, se escucha bien. Ahora se escucha Perfecto. bien, profe. Muy bien, gracias. Entonces, son 4 componentes autónomos dentro de la demanda agregada. Parte del consumo de las familias, que es autónomo, no depende de la renta. Parte del consumo que está asociado a las transferencias no depende de la renta. La inversión de las empresas no depende de la renta. Y el gasto del gobierno no depende de la renta. Lo único que en la demanda agregada depende de la renta es la parte inducida del consumo de las familias, que está expresado por ese C, factor de 1 menos T por Y. ¿Sí? Ahora vamos a tomar ese componente inducido que está ahí y lo vamos a colocar dentro de la sumatoria al final, al lado derecho. De modo que nuestra Profe, demanda... disculpe, ¿Sí? en esa parte a mí por lo menos se Se me cortó, cortó. se pegó. Era que lo único que depende de la renta Es que estoy. la parte inducida. Gracias, muy amable. Repito, la demanda agregada, que son todos estos componentes que están aquí, fíjense que tiene 1, 2, 3 y 4 componentes autónomos. Y esos 4 componentes autónomos, acá los vamos a escribir de forma consecutiva. Todo lo que es autónomo lo vamos a agrupar al lado izquierdo. Y lo que es inducido, esto, lo vamos a agrupar al lado derecho. De modo que nuestra demanda agregada tiene 4 componentes autónomos y un componente inducido. Esos 4 componentes autónomos, fíjense acá al lado derecho, consumo autónomo, la inversión de las empresas autónomo, gasto público autónomo, no depende de la renta, y la parte del consumo asociado a las transferencias, que no depende de la renta, esos 4 lo agrupamos y le vamos a llamar a esos 4 componentes de gasto, gasto autónomo, AU. Por lo tanto, todo esto se denomina gasto autónomo. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablamos de gasto autónomo, lo vamos a señalar con una letra AU, con una rayita, y eso significa gasto que no depende de la renta en la economía. Y son estos 4 componentes. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nuestra demanda agregada va a ser renta es igual a AU, con rayita arriba, todo el componente del gasto autónomo, más la parte inducida de la renta que está asociada al consumo de las familias. Por lo tanto, nuestra demanda agregada, y la vamos a escribir así, como fórmula, nuestra demanda agregada ahora es gasto autónomo más C factor de 1 menos T por Y. No se preocupen de que ustedes tengan que aprenderse todo este desarrollo algebraico. No, solamente lo hice para que ustedes sepan cómo llegamos a esta fórmula en definitiva de la demanda agregada. ¿Bien? Entonces, la función de demanda agregada en este modelo 2 es el componente autónomo, que tiene a su vez 4 subcomponentes, que son consumo, inversión, gasto público y CTR, más la parte inducida del consumo de las familias, que sería C, factor de 1 menos T, por Y. Bien, esa demanda agregada que está aquí escrita, la vamos a poner ahí. Seguimos con la identidad macro. La identidad macro dice, en equilibrio, la renta debe ser igual a la demanda agregada. Por lo tanto, la renta debe ser igual a la demanda agregada, que está acá. Ahí procedemos a igualar renta con demanda agregada en equilibrio. Ahora, vamos a hacer otro desarrollo algebraico para llegar a la fórmula que está aquí abajo, multiplicador, perdón, acá está. Nivel de renta de equilibrio en un modelo 2. Veamos. Todo lo que está asociado con la renta, que es lo que está aquí al lado derecho, lo vamos a pasar restando al lado izquierdo. Y nos va a quedar al lado izquierdo la renta menos el componente inducido de la renta asociado con el consumo. Y menos C, factor de 1 menos T por Y. Y eso es igual al gasto autónomo. Centrémonos ahora en el componente del lado izquierdo.
ahí tenemos un término que es Y, es mi primer término. Y el segundo término es este. Fíjense, entre estos dos términos hay un factor común, que es la renta. De modo que vamos a factorizar por la renta. Y nos va a quedar 1 menos C factor de 1 menos T, todo eso por Y. Hemos factorizado dos términos que tienen un denominador común, que es la renta, por lo tanto factorizamos por Y. Ahora, vamos a dejar al lado izquierdo solamente la renta. Y como la renta ahí está ponderando a lo que está en paréntesis, todo lo que está en paréntesis va a pasar al otro lado dividiendo. Como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Al lado derecho tenemos solo gasto autónomo. Por lo tanto, nuestro gasto autónomo va a quedar ahí. Y este componente que está acá entre paréntesis va a pasar al lado derecho, al denominador, y aquí le vamos a poner un 1. 1 dividido por 1 menos C factor de 1 menos T, por gasto autónomo. Vamos a llamar a esta fracción que está aquí alfa T. Alfa T va a ser 1 dividido por 1 menos C factor de 1 menos T. Y eso se va a denominar multiplicador de esta economía en el modelo 2. ¿Bien? Voy a ir brevemente al lado izquierdo, al modelo 1, y veamos el multiplicador del modelo 1. Por acá está. Aquí está el multiplicador del modelo 1. Fíjense, alfa era 1 dividido por 1 menos C. Y ese es el multiplicador, el alfa. Pero en este modelo 2, el multiplicador, que le vamos a llamar alfa T, con la T minúscula para poder diferenciarlo del multiplicador del modelo 1. El modelo 1 le llamamos alfa, pues al multiplicador del modelo 2 le vamos a llamar alfa T. ¿Por qué? Porque el multiplicador de este modelo tiene incorporado un factor que está en el denominador, que es la tasa impositiva. ¿Bien? Bien. Ahora que a esta fracción le hemos llamado alfa T, lo devolvemos acá. Y nos queda aquí abajo, que la renta va a ser igual a alfa T, que es el multiplicador, por el gasto autónomo. Y esta fórmula, la vamos a llevar a nuestro formulario, me permite calcular el nivel de renta, de equilibrio de la economía en un modelo 2. ¿Bien? Centrémonos ahora en este componente de gasto autónomo, que a su vez tiene 4 componentes. Si estamos en equilibrio en un determinado momento de la economía, ya encontramos un nivel de renta de equilibrio, pero ocurre que por alguna circunstancia se ve modificado alguno de los componentes del gasto autónomo, por ejemplo, que se ve modificada la inversión autónoma, o se ve modificado el consumo autónomo, o el gobierno decide modificar el gasto público, o decide incrementar el gasto en transferencias. Cualquiera de estos 4 componentes, que son los componentes del gasto autónomo, que están ahí, se modifica, obviamente eso va a traer repercusiones en la renta de la economía. Supongamos que el gasto público se ve incrementado en un 20%. Quiere decir que este componente AU se va a ver incrementado ceteris paribus, es decir, suponiendo que las otras variables, consumo, inversión y transferencia, se mantienen constantes. Si el gobierno decide aumentar el gasto público en un 20%, este delta U se va a ver incrementado en un 20%. Dependiendo del valor que tenga el multiplicador en la economía, es cómo ese aumento en el gasto público va a afectar a la renta. ¿Cómo lo podemos calcular matemáticamente? Con otra fórmula muy similar a esta, que es la que está aquí abajo. Fíjense. Cuando hay un delta, es decir, una variación en alguno de los componentes del gasto autónomo, esa variación la multiplicamos, valga la redundancia, por el multiplicador,
y vamos a obtener la variación, en definitiva, que va a experimentar la renta de la economía. Entonces, cuando existe modificación o cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo, tomamos esta fórmula para poder determinar los efectos sobre la renta de un cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo, de cualquiera de estos cuatro. ¿Bien? Por último, cuando se modifica, recuerden que son cuatro componentes del gasto autónomo, pero cuando se modifica por parte del gobierno el gasto público, o cuando el gobierno decide modificar las transferencias, o si por algún motivo el gobierno decide hacer una reforma tributaria, es decir, una reforma tributaria va a involucrar una modificación en T. ¿Bien? Cualquiera de estos tres componentes que el gobierno decida modificar, ya sea uno solo, puede que sean dos, o puede que sean tres. ¿Ya? Normalmente el gobierno no modifica más de dos componentes. ¿Ya? Cualquiera de estas modificaciones en estos tres componentes se denomina política fiscal. Lo vamos a designar como PF. ¿Ya? Y aquí les escribí, PF tiene como propósito, ¿ya?, la política fiscal del gobierno, cuando modifica cualquiera de estos tres componentes, tiene como propósito estabilizar situaciones de desequilibrio macroeconómico. Por ejemplo, si existe un alto desempleo, ojo, veamos la situación hoy en día. Hay un alto desempleo precisamente. Lo que normalmente fluctuaba el desempleo a nivel nacional entre un 6,3 hasta incluso lo más acentuado que se produjo en algún momento de un 7,3%, hoy en día hemos llegado a un desempleo de cerca del 14%. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? El desempleo se ha disparado. Entonces, el gobierno tiene como herramienta, ¿ya?, la ley le proporciona al gobierno como herramienta la política fiscal, poder hacer modificaciones en alguno de estos componentes. Entonces, para poder combatir ese alto desempleo y reducirlo, el gobierno tiene como herramienta poder modificar el gasto público. Por ejemplo, uno de los componentes fuertes que está en este momento estableciendo como política fiscal, el gobierno ha modificado las transferencias y ha modificado también el gasto público. ¿Ya? Y extraordinariamente, ¿ya?, ha modificado no en sí la tasa impositiva, pero sí ha retardado el pago de impuestos, especialmente de las pymes. ¿Ya? Eso también es política fiscal, el retardar de alguna manera el pago de impuestos por parte de las pymes. Pero ya el hecho de incrementar el gobierno los bonos está aumentando TR. Y el gasto que está realizando el gobierno para apoyar a las pymes, principalmente, está asociado con aumentos en G. ¿Se fijan? Entonces, hoy podemos apreciar que el gobierno, con el propósito de estabilizar situaciones de desequilibrio que hoy en día se están produciendo, como es un alto desempleo, podemos apreciar que ha modificado algunas o las tres componentes, que son política fiscal. Nos falta ver en la práctica, verlo de un punto de vista matemático, conceptual y geométrico, las modificaciones que puede realizar el gobierno y los efectos que va a traer consigo en el nivel de renta y producto de la economía. Es decir, es necesario en este momento, en el corto y mediano plazo, de alguna manera, reactivar la economía. ¿Ya? Estamos en una baja permanente, lamentablemente, en una desaceleración en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Está ahora decreciendo. De hecho, se ha proyectado una caída en el Producto Interno Bruto de alrededor de un 4,5% en este año 2020, producto de la pandemia. Por lo tanto, el gobierno debe efectuar políticas fiscales prontas, de modo que cuando se pueda producir, si Dios quiere, el próximo año una reactivación,
esta demore pocos meses en comenzar a notarse. ¿Bien? Por eso es importante ahora realizar políticas fiscales adecuadas, tendientes a tratar de reducir en la mayor forma posible la caída en el Producto Interno Bruto. ¿Alguna duda? No vamos a decir, no Profesor, les voy a preguntar respecto al desarrollo geométrico, no, sino que es básicamente cómo se ha ido modificando el equilibrio macro hasta llegar a establecer fórmulas que me permiten determinar el nivel de renta de equilibrio de la economía. ¿Sí? profesor, Sí, dígame. a mí me quedó duda en cuando hay un cambio en los componentes autónomos. Eso no lo entiendo muy bien cómo se realiza. Ya. Porque el que sale en amarillo al lado de delta G, ese corresponde a los componentes del gobierno, ¿verdad? ¿O no? ¿O es Claro, lo estos mismo? cuatro componentes, perdón, estos tres componentes son efectuados por el gobierno. ¿Y eso se representa de la fórmula que está al lado? Exacto. ¿O no? Nada que ver. Veamos. Y en el caso de componentes autónomos, Veamos el tiro. Les voy a explicar de inmediato. ¿o es lo mismo? Eso es lo que no entiendo muy bien. Muy bien. Tenemos que nosotros tener claro, primero, cuáles son los componentes autónomos y cuáles son los no autónomos. Si vemos desde el punto de vista del sector privado, el sector privado tiene consumo por parte de las familias y tiene gasto en inversión por parte de las empresas. Entonces, con respecto a la inversión de las empresas, el gasto total de inversión va a ser autónomo. Eso no va a tener parte inducida. Pero sí el consumo privado de las familias tiene un componente que es autónomo y un componente inducido. Eso es con respecto al sector privado. Con respecto al sector público, el sector público tiene básicamente tres componentes: gasto público, transferencias e impuestos. Los componentes, los dos primeros componentes, que es gasto público y gasto en transferencias, ambos son componentes autónomos. Y vamos a establecer como supuesto para este modelo que los impuestos van a ser totalmente inducidos por la renta, es decir, T, que es la recaudación tributaria, va a ser totalmente relacionada con la renta, a través de una T minúscula, que es la tasa de impuesto. Dije vamos a establecerlo como supuesto porque en la realidad, lo voy a escribir acá arribita, en la realidad, los impuestos tienen una parte autónoma y una parte inducida. Ese T que está aquí, podríamos decir con una T, con una rayita, es impuesto autónomo, es decir, el gobierno recauda impuestos que no están asociados con la renta. Por ejemplo, el impuesto de timbre y estampillas, ¿ya? Esa es una recaudación tributaria por parte del gobierno que no tiene relación con la renta. ¿Ya? Puede haber un aumento en la renta de la economía, una disminución, pero la recaudación tributaria por ese concepto no tiene relación ninguna con la renta. Pero la mayor parte de la recaudación tributaria, esta T, que está aquí, está afectada fuertemente por la parte inducida de la recaudación tributaria asociada con la renta. La mayor parte de los impuestos que recauda el gobierno, de alguna manera, tienen relación con la renta. Por ejemplo, precisamente el impuesto a la renta, ese está asociado directamente con la renta. Y hay otra parte de la recaudación tributaria que es el IVA, también tiene relación con la renta. ¿Por qué? Porque si en la economía se incrementa el nivel de renta, las familias van a percibir más ingresos. Al percibir más ingresos, las familias consumen más. Al consumir más, realizan más transacciones en la economía y por ende, el gobierno va a percibir una mayor recaudación tributaria por concepto de IVA, ¿ya? Que esa mayor recaudación tributaria es asociado con la renta, ¿ya? Ahora, eso es en la realidad, pero para nuestro modelo, en este momento,
vamos a establecer solamente como supuesto que la recaudación tributaria T solamente va a tener el componente inducido T por I. Ese T autónomo no lo vamos a considerar para este modelo en este momento. De modo que la recaudación tributaria solo va a ser T por I, es decir, inducido por la renta. En resumen, la demanda agregada en la economía, acá está, tiene 4 componentes autónomos y un componente inducido, que es C factor de 1 menos T por Y. ¿Ya? De esos 4 componentes autónomos, 2 están afectados por el gobierno. El gasto público y las transferencias. ¿Se fijan? Esto lo vamos a escribir. Le vamos a poner un destacado verde. Esos 2 destacados verdes son autónomos. Y este, que lo vamos a destacar de otro color, ST es inducido por la renta. ¿Ya? Por lo tanto, la renta en la economía se puede ver afectada, fíjense. Aquí hay un componente que es el multiplicador, y acá hay otro componente que es el gasto autónomo. 4 componentes del gasto autónomo pueden afectar a la renta. Esos 4 componentes, cualquiera de los 4 autónomos que se modifique, se va a modificar acá, el delta AU. Para saber en cuánto se modifica la renta de la economía, tenemos que multiplicar la variación que experimente cualquiera de los 4 componentes por el valor del multiplicador, y ahí tendremos la modificación en la renta de la economía. Pero ojo, ese delta Y, es decir, las modificaciones en la renta, no solo pueden ser afectadas por una modificación en alguno de los componentes del gasto autónomo, sino que puede ser que el multiplicador se modifique. Es decir, nuestro multiplicador alfa T, fíjense, tiene 2 componentes: propensión marginal a consumir y tasa impositiva. Esa tasa impositiva es el gobierno la que la puede modificar. Por ejemplo, cuando el gobierno ha hecho reforma tributaria, lo que hace es modificar ese T. ¿Y cómo cuando modifica la T minúscula? Obviamente el multiplicador en la economía se ve modificado. ¿Ya? Y al modificar el multiplicador, cualquier cambio en los componentes del gasto autónomo va a provocar también cambio en el gasto, perdón, en el nivel de renta de la economía. ¿Ya? Por lo tanto, la renta en la economía está afectada por el multiplicador y por los componentes del gasto autónomo. Espero que le haya quedado un poquito más claro. Sí, súper. Gracias. Ok. Vamos a llevar esto a la parte aplicación matemática. Para eso vamos a ver un ejercicio. Por favor, bueno, en el ejercicio vamos a ver la fórmula de todas maneras. Lo que está encerrado con amarillo es lo que me interesa que ustedes después lo incorporen a su formulario. La función de consumo es esta. La demanda agregada es esta. La fórmula del multiplicador es esta. La fórmula del nivel de renta de equilibrio está acá. Y la fórmula que me representa las modificaciones en la renta por cambios en los componentes del gasto autónomo es esta. ¿Sí? Hasta ahora no van a utilizar más fórmulas que esta. Profe, Sí, dígame nomás. cuando los numeritos que tienen una rayita arriba son solo como para hacer que están multiplicados entre sí. Esas rayitas que están arriba del AU, arriba del C, ya. arriba del... Buena pregunta. Mire, todas las letras que aparecen acá, con una rayita arriba, significa que cada uno de esos componentes de gasto se denomina autónomo. Es decir, la renta se va a modificar, pero esos componentes no cambian. O sea, si la renta, supongamos, es 1000, y después se ve modificada a 1200, esos 4 componentes no se ven modificados. ¿Bien?
El único que se va a ver modificado es lo que no tiene una rayita arriba, que es básicamente este componente que está acá, fíjense. Este componente que está aquí es el único que no tiene rayita arriba. Quiere decir que este componente que pertenece a la función de consumo, ese componente es inducido por la renta. Es decir, el consumo de las familias se va a ver modificado siempre que la renta se modifique. Si la renta aumenta, me va a afectar este componente y el consumo de las familias aumenta. Si la renta en la economía disminuye, lo primero que ocurre es que el consumo de las familias se ve reducido, ¿ya? Por lo tanto, todo componente que tiene una rayita arriba significa autónomo. Y la sumatoria de los 4 componentes autónomos le vamos a llamar AU con una rayita arriba y se llama gasto autónomo. Autónomo. Profe, ¿y por no qué el depende- consumo no se relaciona con el ingreso de acá arriba? ¿Por Veamos. qué el consumo es autónomo y arriba cuando está así, con la C Acá. más el 1, cuando está así factorizado, Ese, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí, me ya. entendió. El consumo de la familia, matemáticamente hablando, tiene 1, 2 y 3 componentes. El primero se denomina consumo autónomo de las familias, es decir, aquel consumo que realizan algunas familias por bienes de primera necesidad y no tienen asociado cambios en la renta. La clase pasada o la antepasada di un ejemplo, por ejemplo, puede ser que una familia X pierda su fuente laboral, de modo que si es que esta familia ha logrado tener ahorros, obviamente esta familia para poder subsistir, es decir, consumos básicos, tiene que echar mano al ahorro. Cuando echa mano al ahorro, entonces cualquier desembolso que realice esta familia va en ese concepto de consumo autónomo. ¿Por qué? Porque esta familia no tiene ingresos, pero igual consume. Por lo tanto, todo el componente que está acá es 0. De modo que si hay consumo por parte de algunas familias que no tienen ingresos, va a ser por el componente autónomo, que no está asociado a la renta. ¿Por qué no tiene renta? ¿Ya? Pero ese es minoritario. Ahora puede ser que algunas familias no tengan ahorro, pero es acogida por algún familiar. Obviamente esa familia tiene que seguir alimentándose. Y en el tiempo que esta familia no tiene ingresos, está realizando consumo. Pero ese consumo que realizan es básicamente por ayuda, ¿ya? Básicamente humanitaria, ¿ya? Por lo tanto, esa pequeña fracción del consumo de la economía se denomina consumo autónomo de algunas familias que no tienen relación con la renta. Pero la mayor parte del consumo de las familias proviene de la renta. Y es este componente que está acá. Y ese CTR, bueno, ese CTR significa, para entenderlo bien, transferencias, bonos. El gobierno otorga bonos a muchas familias. Hay familias que hay un integrante percibiendo ingresos, pero a lo mejor hay un abuelito formando parte de esa familia que no tiene ingresos porque no está trabajando, pero sí está recibiendo a lo mejor un bono permanente por parte del gobierno. Por lo tanto, ese grupo familiar, aparte de renta, está teniendo como ingresos, que es para el abuelito, transferencias, bonos. ¿Ya? Ahora, ese abuelito es probable que recibió 50.000 pesos, pero basta con que 1, 2, 3 o 50 personas que recibieron esos bonos piensen en no gastarlo inmediatamente, sino que gastar de los 50.000 pesos gastan 40.000, 10.000 pesos puede que lo ahorren para efectuar un gasto dentro de 3, 4 meses más. Pero aquella parte de los bonos que las familias destinaron al consumo, ese es CTR. CTR significa, si la propensión marginal a consumir en la economía es 0,9, 0,9 por 50.000
Quiere decir que de los 50.000, el 90% se destina al consumo. Por lo tanto, aquella fracción de los ingresos vía transferencias que se destinan al consumo, que es el 90% de eso, es la parte que va como consumo. Lo que no va como consumo sería el 10% de lo recibido, que iría como ahorro. Puede ser un ahorro muy corto plazo o mediano plazo. Pero aquella fracción de los bonos en la economía que no son destinados al ahorro, se destinan al consumo, que es la mayor parte, obviamente. Por lo tanto, el consumo de las familias tiene una parte autónoma propiamente tal, una parte autónoma asociado con la recepción de bonos, y la mayor parte del consumo de las familias está asociado a la renta. Por lo tanto, si aquí tenemos 5.000 millones de consumo, de gasto en consumo por parte de las familias, una pequeña parte es consumo autónomo, otra pequeña parte del consumo de las familias está asociado con las transferencias que reciben, los bonos, y la mayor parte del consumo de la familia y de la economía está asociado a sus ingresos, que esta es la fracción que se encuentra al lado derecho. Entonces, en la demanda agregada, la mayor parte de la demanda agregada está asociada con la renta, que es la parte del consumo de las familias que está inducida por la renta. Y hay otra parte menor, que es la asociada a los componentes autónomos, que no tienen relación con la renta en la economía. Esa sería la explicación para su consulta. Vamos a ver un ejemplo. Profe, Sí. Dígame nomás, tengo otra duda la que sea. con respecto al alfa y al delta. Creo que no me quedó muy claro de dónde viene, Ya. de Bueno, dónde nace alfa y de dónde nace delta. matemáticamente Ujú. pudimos apreciar acá, veamos, que el alfa t, que es el multiplicador, es un cociente que dice 1 partido por 1 menos c, factor de 1 menos t. ¿Ya? Es decir, el multiplicador en la economía está de alguna manera relacionado con dos componentes, que es la propensión marginal a consumir y la tasa impositiva. Lo vamos a poner acá. El alfa t tiene asociado dos componentes, la propensión marginal a consumir y la tasa impositiva. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir es aquella fracción o porcentaje del ingreso que las familias destinan al consumo. Por lo tanto, el valor que tenga la propensión marginal a consumir, por ejemplo, 0,9, significa que las familias de su ingreso en la economía, el 90% de su ingreso lo destinan al consumo. Eso significa que el 10% lo destinan al ahorro. El multiplicador en la economía también está afectado por otro componente, que es la tasa de impuesto. Está relacionada con el gobierno. Entonces, supongamos que la tasa impositiva sea de un 0,2. Es de un 20%, por ejemplo. El hecho que la tasa de impuesto tenga ese valor también va a estar incidiendo en el valor del multiplicador. ¿Por qué es tan importante el valor que tenga el multiplicador? Supongamos un multiplicador pequeño, un valor pequeño. Alfa t pequeño. Si este multiplicador tuviese un valor pequeño, significa que cualquier cambio que experimente alguno de los componentes del gasto autónomo
los efectos sobre la renta van a ser más bien pequeños. Por lo tanto, los cambios en alguno de los componentes autónomos afectarán a la renta de menor manera. Si el alfa t es grande, o sea, tiene un valor grande, entonces los cambios en alguno de los componentes autónomos afectarán a la renta de mayor manera. Veamos cómo puede ser que un multiplicador sea más grande o sea más chico. Como dijimos que la tasa impositiva afecta el valor del multiplicador, supongamos que el gobierno decide hacer una reforma tributaria y eleva la tasa impositiva en los distintos tramos en el impuesto a la renta. Supongamos que, bueno, sabemos que en el primer tramo está exento. Segundo tramo, 4%, lo eleva al 6%. Tercer tramo, supongamos que es un 8% y el tercer tramo lo eleva a un 10%. Y así sucesivamente, cada uno de los tramos del impuesto a la renta lo aumenta. Quiere decir que T aumenta por reforma tributaria. Si T aumenta, ¿qué le pasa al alfa T al multiplicador? Esa es la pregunta. Veamos. ¿Qué le va a pasar al multiplicador? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Para saber lo que le pasa al multiplicador alfa T cuando la T que está aquí aumenta, si T aumenta, fíjense lo que voy a hacer en la fórmula. Con T... La T pequeña es la tasa del impuesto, ¿verdad? Del impuesto, claro. Vamos a suponer que el gobierno decide aumentar la tasa impositiva T. Fíjense lo que voy a decir, ¿eh? 1 menos algo más grande, pensando que T aumentó. 1 menos algo más grande. ¿Qué le pasa al valor del paréntesis? Si yo tengo 1 y le resto un valor más grande, ¿qué le pasa al valor del paréntesis? Disminuye. Muy bien. El valor del paréntesis disminuye, sin importar qué valor tenga T. Pero sí estamos ciertos de que T está aumentando, y si T está aumentando, 1 menos T va a disminuir. C por algo más chico. ¿Qué resulta de ese producto? C por algo más chico. El producto va a ser un valor más pequeño, ¿cierto? ¿Me siguen? Voy a repetir, ¿eh? Dentro del paréntesis, 1 menos T, pero ahora tengo un T con un valor más alto. 1 menos algo más grande, eso me da un valor más chico. C por algo más chico me da un valor más pequeño. Luego digo, 1 menos algo más pequeño, ¿qué me da? 1 menos un valor más pequeño. Me va a dar un valor más alto. Por lo tanto, en definitiva, en el denominador, ¿qué vamos a tener? ¿Un valor más pequeño o un valor más alto? Un valor más alto. 1 dividido por un valor más alto. El valor de la fracción, ¿qué le pasa? Si yo divido 1 partido por un valor más alto, ¿qué le pasa a la fracción? ¿Es menor o es mayor? Supongo que no se me cortó, ¿cierto? El valor de la fracción disminuye, ¿no? El valor de la fracción disminuye. ¿Ya? Entonces, si aumenta T, ¿qué le ocurre al multiplicador? La respuesta es
que alfa T disminuye. ¿Se fijan? Entonces, a mayor tasa impositiva, eso va a significar menor alfa T. Debe ser porque le puso el mayo, creo. Claro, tienes toda la razón. Ahí. A mayor, ahí sí. A mayor tasa impositiva, menor multiplicador. Obviamente que a menor tasa impositiva, mayor multiplicador. Eso, por favor, escríbanlo en un recuadro y guárdenlo bien. Entonces, fíjense que una modificación por parte del gobierno en la tasa de impuesto, lo que me va a afectar es en el valor del multiplicador. El valor del multiplicador va a ser más alto o va a ser menor. De modo que si se modifica el valor del multiplicador, cualquier cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo va a provocar un mayor aumento o una menor disminución en el nivel de renta. ¿Qué otro componente afecta al multiplicador? La propensión marginal a consumir. Pregunta, ¿el gobierno puede afectar el valor de la propensión marginal a consumir? Entendamos sí bien claro qué significa la propensión marginal a consumir. Recuerden que es aquel porcentaje o fracción que las familias de su ingreso destinan al consumo. Yo creo que sí, porque el gobierno le da a las familias transferencias y que son ingresos para las familias y también son destinadas al consumo y al ahorro. Correcto. Pero no es a través de esa vía, Angélica. Fíjate, ¿por qué no? Mira, recordemos que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro debe ser igual a 1. Entonces, si la propensión marginal a consumir, por ejemplo, es 0,9, interpretemos, significa que las familias de su ingreso... Profe, ¿la S qué era ahí? Propensión marginal al ahorro. La C es Ese eso es al ahorro. propensión ¿Y la S? marginal al ahorro. Esa es S, Ah, la al ahorro y el propensión otro es al marginal consumo. al Ya. ahorro. Y C es la propensión marginal al consumo. Aquella fracción del ingreso que las familias destinan al consumo es C minúscula. Y la fracción del ingreso que las familias destinan al ahorro es S minúscula. Y siempre, siempre, la suma de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque las familias perciben como ingreso el 100% de su ingreso, lo destinan una parte al consumo, al 90%, y el 10% sería al ahorro. Entonces, si C es 0,9, significa que las familias de su ingreso están destinando en la economía el 90% de su ingreso al consumo. De modo que ese es, o tiene que ser 0,1. Si C es 0,9, ese es 0,1. Quiere decir que del ingreso, del 100% del ingreso, la fracción que destinan al ahorro es un 10%. El gobierno no puede afectar directamente la propensión marginal a consumir, pero sí puede afectar la propensión marginal al ahorro. Veamos de qué manera. Supongamos que el gobierno establece una política que tiene como propósito incentivar a las familias a que ahorren más.
Por ejemplo, una franquicia tributaria. El gobierno establece por ley que a contar del próximo mes, las personas que en su declaración de impuesto de abril de cada año podrá rebajar en su base imponible para el pago del impuesto, podrá rebajar la totalidad de sus ahorros que tengan en cualquier instrumento. Entonces, supongamos que el gobierno decide favorecerlos supongamos que con la totalidad va a poder rebajar, si quien más ahorre en la economía, la familia que más ahorre, va a poder rebajar la totalidad de sus ahorros en la base imponible de su impuesto. Obviamente eso es una franquicia tributaria que está incentivando a las familias a ahorrar, porque de esa manera el grupo de familias que pagan impuestos, obviamente van a pagar menos impuestos o no van a pagar mientras más ahorren. Entonces, el gobierno con una franquicia tributaria puede afectar la propensión marginal al ahorro. De modo que, si en un momento uno en la economía es esta la situación, lo más probable es que en un momento dos las familias se hayan incentivado y ahora tengamos una propensión marginal al ahorro de 0,3. Eso significa que en forma indirecta la propensión marginal a consumir se puede modificar, en vez de 0,9, se modifica a 0,7. ¿Se fijan? Entonces, el gobierno puede afectar la propensión marginal a consumir, pero en forma indirecta, afectando a través de una franquicia tributaria a la propensión marginal al ahorro. Y ahí entonces el gobierno sí puede afectar C, y si se afecta C, se va a afectar el valor del multiplicador. Es decir, C puede aumentar o puede disminuir según el gobierno haya decidido modificar la propensión marginal al ahorro. Entonces hay dos vías para modificar el multiplicador. Uno, directamente el gobierno a través de una reforma tributaria, modificando T minúscula, o modificando indirectamente la propensión marginal a consumir a través de una franquicia tributaria, fomentando el ahorro a las familias. Son dos alternativas. Veamos esto a través de un ejercicio. Veamos el ejercicio. Profe, el break lo vamos a tener después del ejercicio. No, Será 8 bueno, minutos. sí, vamos a concluir la clase con el break. Pero Ya, yo creo que dentro de unos 7 minutos estamos check. ya, profe. Aquí tenemos. Vamos a resolver solamente letra A y letra B por el tiempo que nos queda, ¿ya? Tenemos este primer ejercicio, modelo keynesiano. Suponga, anoten ahí en su cuaderno, por favor, los siguientes datos. Suponga que la economía de un país presenta la siguiente función de consumo. La función de consumo de las familias en la economía es C igual 2000 más 0,5 por ID, que es el ingreso disponible. Esa es la función de consumo. Además, se sabe que la inversión privada, que sería I rayita, es de 1.600. Se sabe que el gasto público, G, es de 1.500. Y ahí anoten G con una rayita arriba porque es autónomo. TR, que son las transferencias, ojalá con una rayita arriba también, autónomas, 200. Y la tasa de impuesto es de un 25%, o sea, 0,25. Con estos datos se pide calcular, letra A, obtenga la función de demanda agregada, así como el valor del nivel de producto o renta de equilibrio, obtenga también el consumo de equilibrio en esta economía. O sea, me están pidiendo en la letra A obtener tres valores.
cuál es el nivel de renta, cuál es el nivel de demanda agregada y cuánto es el consumo, el gasto en consumo, estando esta economía en equilibrio. Bien, entonces vamos a utilizar, para poder responder lo que me piden en la letra A, vamos a utilizar nuestras fórmulas, que son la fórmula de la demanda agregada, la fórmula de la función de consumo y la fórmula del nivel de renta de equilibrio, además de la fórmula del multiplicador alfa T. Bien. Vamos a ver cómo se resuelve. Aquí arriba, en la resolución, tenemos los datos proporcionados, que son 1, la función de consumo, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Bien? Y vamos a escribir acá las fórmulas. La fórmula de la demanda agregada es gasto autónomo más C factor de 1 menos T por Y. Pero no cualquier Y. Un nivel de renta Y sub E, que es renta de equilibrio. Y sub E, renta de equilibrio. La ecuación del gasto autónomo, que es AU igual a los 4 componentes autónomos, consumo, más inversión, más C por TR, más gasto público autónomo. Y fíjense, por acá abajito tenemos la fórmula, el alfa T, que es el valor del multiplicador. La fórmula es 1 partido por 1 menos C, factor de 1 menos T. Bien, vamos a comenzar a completar. Perdón, y acá tenemos la cuarta fórmula, que es la fórmula que determina el nivel de renta de equilibrio. Obtengamos la demanda Profe, agregada. se le escucha súper cortado. Súper cortado. Bien. Sí. ¿Ahora se escucha mejor, más fluido o sigue todavía entrecortado? Ahora está un poco más fluido, profe. Pero Ya. un poco más fluido. Profe, a lo mejor si desactiva su cámara, porque eso le quita como velocidad de internet. A lo mejor Perfecto. si usted desactiva su cámara y deja solo la presentación, Ya. a lo mejor el internet le corre más rápido. Aunque el problema es que mi cámara es a través del celular. Y si desactivo la cámara, voy a quedar, está bien, sin video, pero voy a quedar sin audio. No, el audio es diferente de la cámara, aparecen al lado. ¿Le sale una camarita ahí al lado del micrófono o no le sale así en el celular? No, va todo junto en una aplicación. Audio y video. Temo quedarme sin sonido. Ya, profe. Está Pero- casi, Ya no sé se que no preocupe. importa, pero lo escuchamos. Vale. Espero que no se escuche entrecortado. ¿Eh? Bueno, tenemos que calcular o determinar la demanda agregada. Vámonos arribita. Lo que me estaban pidiendo es, obtenga, ojo, la función de demanda agregada. Me están pidiendo no que calcule el valor monetario de la demanda agregada, sino que determine la función de demanda agregada. Es decir, ojo en las preguntas, debo dejar expresada la función de demanda agregada. Por lo tanto, la ecuación de la demanda agregada es esta. Debo entonces llevar o vaciar los datos dentro de esa ecuación. Veamos, gasto autónomo. Aquí está. El gasto autónomo, para calcularlo, tenemos que tener el consumo autónomo, la inversión, las transferencias por la propensión marginal a consumir y el gasto público. El consumo autónomo es 2000. ¿De dónde lo saco? De la función de consumo. El primer componente de la función de consumo es el consumo autónomo y tiene un valor de 2000. Por lo tanto, ese valor que está aquí lo llevo acá. La inversión autónoma me dicen que es 1600, directo. Después, C por TR. TR es 200, las transferencias, pero ponderadas por la propensión marginal a consumir. Y la propensión marginal a consumir la saco del componente que está acá. Este 0,5 es la propensión marginal a consumir, que está formando parte de la función de consumo. Lo llevo para acá. Y a eso le tengo que sumar el gasto público. El gasto público me dijeron que era 1500. Muy bien. Ahora, sumo todo esto.
2.000 más 1.600 más 1.500 más la ponderación de 0,5 sobre 200, o sea, 100. Sumo todo esto y me da que el gasto autónomo es 5.200. Llevo el valor del gasto autónomo a la función, aquí, y lo vacío acá. La función de demanda agregada dice, sume ahora la parte inducida de la renta asociada con el consumo y la tasa impositiva. C, que es propensión marginal a consumir, minúscula, 0,5. 1 menos T, pero la tasa de impuesto es 0,25. Por lo tanto, me queda 1 menos 0,25. 1 menos 0,25 es 0,75. 0,75 por 0,5 da 0,375. De modo que la ecuación o función de la demanda agregada es 5.200 más 0,375 por la renta. Entonces, esta es la parte inducida del consumo asociado con la demanda agregada. Y esta es la sumatoria de todos los componentes del gasto autónomo asociado con la demanda agregada. Ahí tenemos entonces la función de demanda agregada. Tenemos el gasto autónomo. Necesitamos determinar cuánto es el nivel de renta de la economía, que la fórmula es esta. La fórmula me dice, tome el gasto autónomo y pondere por el valor del multiplicador alfa T. Calculamos el alfa T. Esta es la fórmula. Vaciamos los datos, propensión marginal a consumir es 0,5 y tasa impositiva 0,25. 1 menos 0,25. Ojo, me detengo un segundito acá, porque hay muchos alumnos que cometen el siguiente error. Dicen 1 menos 0,5, 0,5. Y eso lo multiplican por la diferencia que está dentro del paréntesis. Eso no corresponde. Lo que corresponde es hacer lo siguiente. Primero resuelvo lo que está en el paréntesis. 1 menos 0,25 es 0,75. Luego el 0,75 lo multiplico por 0,5 y al valor que me dé de ese producto, yo se lo resto a 1. De modo que en este caso me queda 0,625. 1 partido por 0,625 me queda que el valor del multiplicador alfa T es 1,6. El gasto autónomo ya lo calculé, 5.200. 5.200 por el multiplicador me dice que el nivel de renta de la economía de equilibrio es de 8.320 unidades monetarias. Entonces ya tenemos la función de demanda agregada y el nivel de renta. Me está faltando determinar cuánto es el consumo en la economía. Bueno, para eso me sirvo de la función de consumo, que es C autónomo, más C factor de 1 menos T por Y. Entonces, 1 menos T, 1 menos T, y T es 0,25. 1 menos T, 0,75. 0,75 multiplicado por Y sub B, 8.320, tenemos que al ponderar 8.320 por 0,75 me da 6.440. Y eso por la propensión marginal a consumir, 6.440 por 0,5 es la mitad, serían 3.220. 3.220 más 2.000 me da 5.220. Por lo tanto, el gasto en consumo por parte de las familias en la economía alcanza un valor monetario de 5.220. ¿Bien? Y me parece que me están pidiendo el ingreso disponible, pero lo podemos calcular a través de la fórmula del ingreso disponible, que es Y sub B más las transferencias menos T por Y sub B. ¿Se fijan? Utilizando entonces las fórmulas podemos ir determinando cada uno de los valores que nos van solicitando. ¿Alguna duda con respecto a cómo calculamos algunos valores?
¿Están todos ok? Sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Les voy a subir entonces mañana este material, bueno, la grabación de hoy día obviamente, más el Excel de apoyo a la clase, y también les voy a subir esta prueba de cátedra, la segunda prueba de cátedra del año 2016, ¿ya? Y se la tomé en su oportunidad a los alumnos del campus de Santiago. Va a ir la prueba con la pauta de corrección, para que ustedes se encarguen, en base al material que hemos visto ahora, de ir resolviendo cada una de las cosas que se están pidiendo en estos ejercicios. ¿Bien? Bien, chicos, llegaríamos hasta aquí con la materia que entraría para la prueba del próximo jueves. Profesor. Sí, Ay, ¿alguna perdón. consulta? No, respecto? sigan. ¿Ah? No era una consulta con respecto, o sea, la prueba entra, me imagino, lo que pasamos después de la primera prueba hasta ahora, o sea, las últimas 3 clases. Exacto, que sería justamente como usted dice, Angélica, las últimas 3 clases corresponden al modelo 1 y modelo 2, es decir, una economía cerrada y privada, y el caso de una economía cerrada, privada. Se le quedó pegado, profe. Ah, ya. Entraría en modelo 1 y modelo 2. Bien. Esto corresponde... Me quedé pegado. Profe, ahí se le escucha. Ahí Ahora se le escucha. sí. Gracias. Sí, corresponde a economía. Modelo 1 de una economía cerrada y privada, y el modelo 2 de una economía cerrada y privada, pero con presencia de gobierno. Solamente estos dos modelos. El tercer modelo no entraría para la prueba del próximo jueves. Esta materia está contenida solamente en el capítulo número 9 del texto de macroeconomía, Dornbusch y Fischer. ¿Ya? Le subí hoy día a la... Voy a suspender la grabación.